Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos aquí en el libro de Efesios. Estamos en capítulo 5. Estamos hablando de la relación matrimonial. Y entonces, pues Pablo aquí muestra algunos puntos muy importantes, ¿sí? Y entonces, versículo 22, versículo 23 y versículo 24, Pablo toca el asunto de las casadas y luego los maridos, ¿verdad? Y aquí en versículo 25, aquí entonces Pablo cambia ya el sentido y empieza a hablar de los maridos, ¿sí? Versículo 25 es el que tocamos ya el día de ayer. Dice, el día anterior, ¿verdad? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso quiere decir que el Señor, cuando el Señor vino, en un buen sentido, podríamos decir que vino a cortejar a su novia. Pero realmente, pues Él ama a su novia, a la iglesia, y se dio a sí mismo, ¿sí? Cuando el Señor se da a sí mismo por la iglesia, entonces Él produce la iglesia una vez que muere y resucita. Es muy, muy importante, ¿verdad? Este es el tipo que Dios usó en Génesis capítulo 2, del verso 18 al 24, donde Adán es hecho entrar en un sueño profundo y luego de una de sus costillas Dios edifica a su esposa, ¿verdad? O a la iglesia. Entonces, verso 26. Una vez que el Señor produce la iglesia, hermanos, entonces hay un ¿para qué? Para santificarla, purificándola por medio del lavamiento del agua en la palabra. Fíjese, este es un asunto que realmente, déjeme le explico un poquito. Mire, cuando entra uno en si usted quiere decir si usted quiere decir el templo, ¿sí? O al tabernáculo. El templo y el tabernáculo prácticamente, pues en realidad, tienen los mismos, vamos a decir los mismos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, el tabernáculo pues tiene su atrio, donde estaba, luego al entrar al atrio, lo que estaba primeramente era realmente el altar de bronce. Y después de eso estaba el lavacro. Y luego después estaba la entrada al lugar santo, ¿sí? En el templo es lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir? El Señor, se entregó a sí mismo por ella. Eso quiere decir que el Señor fue
y estuvo realmente en el altar de bronce. Él se ofreció a sí mismo. Fíjese, primeramente se ofreció a Dios para la satisfacción total de Dios. Y luego, o sea, Él produce la iglesia. O sea, se entregó a sí mismo por la iglesia, por su novia, por su esposa. Y entonces produce la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues quiere santificarla. ¿Quiere santificarla? ¿De qué manera? Purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Purificándola. Es decir, el siguiente paso después del altar de bronce, o sea, era el lavacro. Entonces ahí prácticamente Pablo está diciendo que el Señor está lavando a su novia, lavando a su esposa, ¿sí? La está lavando de toda mancha, de toda arruga, de toda contaminación, de toda vejez. Y también la está lavando de todos los asuntos, pues podríamos decir mundanos, paganos, lo que usted quiera, ¿sí? Así que el Señor está lavándola. Fíjese, déjeme le menciono. Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Pero fíjese lo que dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, el Señor nos escogió, ¿sí? ¿Ve? ¿Y qué quiere hacer con nosotros? O sea, santificarnos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, esto es realmente lo que está pasando aquí. Cuando el Señor está muriendo en la cruz. Yo digo, el primer aspecto pues era la satisfacción de Dios, ¿verdad? Pero el segundo aspecto, hermanos, era realmente que Él estaba muriendo por su iglesia. Él estaba muriendo por su novia, por su esposa. Estaba produciendo a su mujer, ¿sí? Y entonces, o sea, una vez que la produce, lo que hace es lavarla. Había un lavacro enseguida del altar de bronce. Y en ese lavacro el Señor está lavando a su esposa. La está lavando con el agua de la palabra. Aquí ya no es el ser lavados con la sangre de Jesucristo, sino aquí es ser lavados con el agua de la palabra. El agua de la palabra, es decir, aquí la misma palabra, al comer la palabra, ¿me explico? La misma palabra nos va a ir lavando, nos va a ir purificando, nos va a ir quitando todas las cosas negativas. Entonces, eso es básicamente lo que el Señor está haciendo en este versículo, versículo 26. Dios está realmente, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Primero se ofrece, y en este caso vamos a decir, se ofrece a sí mismo por la iglesia, para producir la verdad a través de su muerte y resurrección. Y luego entonces, una vez que la produce, entonces la tiene que lavar en el lavacro, con el agua de la palabra. Si lo decimos de otra manera, haga de cuenta, pues nosotros cada vez que comemos la palabra, haga de cuenta que nosotros nos lavamos. Y si lo quiere aplicar usted más estrictamente, por un lado, una vez que somos el producto de la muerte y la resurrección del Señor, y si usted quiere lavarse con el agua de la palabra, pues entonces no tiene otra más que ir y lavarse ahí en el lavacro. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que debe
debe de tomar la palabra, ¿sí? Dice que Jesús, puesto en pie, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo decía refiriéndose, ¿verdad?, al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, en ese momento, ahí estaban las aguas corriendo, ¿ve? Pero el Señor se dio cuenta que todavía el pueblo, o sea, tenía sed. Y el pueblo, básicamente, necesitaba lavarse con el agua de la palabra. Entonces, el Señor, nos está quitando todas las cosas mundanas, ¿sí? Pero lo mejor, hermanos, es que nos está añadiendo, vamos a decir así, todo lo que Él quiere que nosotros seamos para Él. O sea, dice aquí, bueno, el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Entonces, el Señor lo que quiere es presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, una mujer gloriosa, ¿ve? Que no tenga manchas, que no tenga ninguna manchita en su ser. Si usted quiere decir en sus vestiduras, pues amén. ¿Sí? O sea, que esté totalmente santificada para el Señor. Y luego dice que no tenga arrugas. ¿Sabe por qué por qué no salen las arrugas, hermano, hermana? Por la vejez. Ya iba a decir bueno, pero pues digo, de todos modos es eso, ¿ve? Cuando hay arrugas, hermanos, es que estamos viejos. Y el Señor quiere que estemos sin mancha y sin arrugas. Entonces, hermanos, no quiere nada de manchas, nada de arrugas, ni cosas semejantes a esas. El Señor lo que quiere es que seamos santos o santa. Es decir, alguien que sea exclusivamente para Él. No quiere que sea para nadie más. Quiere que sea única y exclusivamente para Él. Y no quiere que tenga vejez. No quiere que tenga arrugas. Lo único que quiere es que esté sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, santa, separada, santificada totalmente para Él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, hermanos! El Señor nomás nos quiere para Él, hermanos. Así de sencillo. Y nosotros, pues, debemos de decir, pues, amén. ¿Ve? Amén.
Pues hermanos, esto es lo maravilloso que ha hecho el Señor. El Señor se dio a sí mismo por la iglesia, por su novia, por su esposa. Se entregó a sí mismo por ella. Amén, hermanos. Aquí paramos y seguimos en esto. Amén.